Hola, muy buen día a todos nuevamente por aquí. Su amigo Juan Carlos Carranco Anaya de DIMAC en esta segunda plática, en esta segunda presentación, donde vamos a hablar en seguimiento de nuestra primera plática en lo que es el estudio técnico, el estudio organizativo, el estudio financiero y la evaluación de viabilidad de nuestro proyecto. En la plática anterior, si recuerdan, vimos el diagnóstico, vimos la problemática que tenía la empresa, la sistematizamos y de ella derivamos una idea de proyecto, una innovación que en el caso de esta empresa productora de leche era el poder hacer con su excedente de leche pues quesos frescos. Bien, en este caso vamos a empezar con el estudio técnico. La vez pasada habíamos hecho nuestro estudio de mercado para saber cuáles eran nuestros posibles clientes, su edad, sus ingresos, qué tipo de queso acostumbraban consumir, etcétera. A partir de todo esto y con el excedente de leche que tiene la empresa, se decidió que se podía hacer una elaboración de 90 kilos de queso fresco. Esto estaba también en base a los datos de mercado, donde se señalaba que pues, había cierta demanda insatisfecha. Y con estos 90 kilogramos de queso fresco a la semana, pues se podía aportar a esta demanda. Siguiente lámina, por favor. Bien, entonces, aquí la cuestión es esta. Ya definimos que vamos a producir 90 kilos de queso fresco. Entonces, hay que ver cuál va a ser la capacidad de la maquinaria que vamos a utilizar. Esto es importante porque a veces se nos pueden ofrecer una maquinaria formidable que puede procesar 900 kilos de queso al día y a un costo muy bajo, pero en fin, nosotros lo que necesitamos es una maquinaria que nos permita procesar nuestros 90 kilos de queso a la semana o un poco más, de acuerdo a la perspectiva de nuestro mercado. Entonces, de acuerdo a nuestra capacidad de producción, vamos a determinar la capacidad de la maquinaria que vamos a utilizar. Bien, ya que decidimos el queso que vamos a producir y todo, vamos a ver cuál es el proceso que vamos a seguir para nuestra producción de queso. Vamos a hacer un diagrama del proceso que vamos a seguir, desde la recepción de la leche hasta ya el empacado y el almacenamiento del producto recién hecho. Ahora sí, siguiente lámina, por favor. Bueno, uno de los puntos que tenemos que ver, ya habíamos decidido que vamos a vender 90 kilos de queso a la semana. Si esto lo traducimos al mes, 9 por 4, 36, 360 kilogramos de queso a la semana. Y de acuerdo a nuestro estudio de mercado, vimos que el precio de venta por kilogramo pues iban a ser de 138 pesos. Así vamos a obtener lo que obtendríamos de la venta de nuestro producto al mes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ya que hemos decidido cuál va a ser el proceso que vamos a seguir para hacer nuestro queso, desde que lo estamos recibiendo, vamos a identificar en cada una de estas actividades cuáles son las materias primas o insumos que requerimos, la maquinaria o equipo que necesitamos para procesar nuestra materia prima o insumo, los servicios secundarios, si hablamos de que tenemos una prensa eléctrica, pues vamos a requerir electricidad, vamos a necesitar una infraestructura, un local donde producir el queso y vamos a desarrollar también cuáles son las necesidades de recursos humanos que tenemos para que esta actividad se pueda desarrollar. Y así vamos a hacer con todas las actividades para que podamos llegar al final de cuentas a tener un cuadrito como el que tenemos aquí, donde estamos sistematizando las diferentes necesidades de nuestro proyecto. Estamos viendo la cantidad que se requiere de
insumo, materia prima, maquinaria, etcétera, o recurso humano, vemos cuál es la especificación. Esto es muy importante en un proyecto. No podemos decir, necesito suero, nada más. Tengo que decir qué tipo de suero necesito, de qué marca, de cuántos gramos, etcétera, porque estamos estandarizando un proceso. Y si no especificamos cuáles son los elementos que vamos a utilizar, nuestro proceso ya no va a ser estándar. Bien, también en este cuadro estamos identificando cuál es el costo unitario, el costo total y hasta el lugar de compra, o sea, el mercado, las condiciones del mercado. Todo esto nos permite, al final, como ustedes ven en el cuadro, tener el costo total de lo que tenemos que invertir para realizar la producción de nuestros 90 kilos de queso a la semana. Siguiente lámina, por favor. Bien, hasta aquí ya sabemos todo lo que necesitamos, tanto de insumos, de materia prima, de maquinaria, de equipo, de recursos humanos. Y a partir de esto podemos saber cuánto recurso humano requerimos de acuerdo a las actividades de nuestro proyecto. Y en ese sentido hacer nuestro diseño organizativo, es decir, cómo nos vamos a organizar el personal, el recurso humano, para que nuestro proyecto sea lo más rentable y productivo posible. En este sentido, nosotros como equipo, como grupo de productores de leche, ellos presentaron una propuesta de lo que cada área de la empresa podría realizar de acuerdo a las diferentes atribuciones, facultades, conocimientos del personal sugerido. Esto es importante para que cada uno de nosotros, cada uno de los participantes en el proyecto, pues sepa cuáles son sus responsabilidades y las pueda cumplir, porque de lo contrario, pues vamos a tener problemas en ese proceso. Siguiente, por favor. A partir de toda esta organización, de toda esta visión de cómo va a funcionar cada área, pues podemos desarrollar la estructura organizativa o organizacional de nuestro proyecto. Aquí es una estructura muy simple, parte de un consejo de administración, donde está básicamente la familia de estos productores. Se contrata un gerente general externo que ayuda a la administración de las diferentes áreas de la empresa que están atendidas por parte de la misma familia. Y final de cuentas tenemos todos los operadores del proceso, ¿no? Hasta aquí estamos organizando la parte humana y toda la parte de los requerimientos. Ya sabemos cuánto nos va a costar cada cosa, cuánto personal vamos a utilizar, cuánto se le va a pagar a este personal. Sabemos qué volúmenes queremos vender de queso, cuánto nos va a costar hacerlo, etcétera. Ahora vamos a conjuntar, a integrar todos estos elementos para poder realizar el análisis financiero de nuestro proyecto y ver si realmente es viable poderlo llevar a la práctica. Siguiente lámina. Bien, nosotros ya identificamos todo lo que requerimos para nuestro proyecto, desde la leche hasta la enfriadora, etcétera, y supimos que nos cuesta 250 y tantos mil pesos. Ahora lo que tenemos que hacer para nuestro análisis financiero es diferenciar entre los costos fijos y los costos variables. En tipo de costos, veamos, los costos fijos son aquellos que siempre van a estar presentes independientemente de nuestro volumen de producción. Es decir, la luz de local, aunque nuestra producción sea de 90 kilogramos, siempre va a ser permanente la de la oficina. Distingo la luz eléctrica que vamos a utilizar en la empresa, esa va a ser de acuerdo a nuestro volumen de producción, pero la luz que se utiliza para toda la cuestión de oficinas, etcétera, ese es un costo fijo. Costo variable es el que está de acuerdo a nuestros volúmenes de producción. Entonces,
También aquí tenemos, aparte de los tipos de costos, que tenemos costos de producción y gastos de operación. Los costos de producción son aquellos ligados directamente a la producción del queso. Y los gastos de operación van a ser todos aquellos gastos administrativos, los que hagamos en el área de mercado, son los gastos de operación que nos cuesta llevar nuestro queso al mercado y venderlo. Entonces, es necesario hacer esta diferenciación para nuestro análisis. Aquí tenemos, bueno, esto ya lo habíamos visto, adelante por favor. Aquí tenemos nuestra proyección mensual de lo que son nuestros costos. En los cuadros anteriores identificamos nuestros costos de producción y nuestros gastos de operación. Así sabemos cuánto gastamos y cuánto ingresa a nosotros. Por lo general, en el mes 0 no hay ingresos, por eso nada más existen gastos. En los subsiguientes meses ya vamos a tener ingresos que van a compensarse con los gastos. Esta proyección mensual nos permite saber cuánto estamos invirtiendo en la producción de queso y cuánto estamos ganando con su venta. Este primer cuadro nos permite de inicio saber si lo que estamos gastando nos está dando una utilidad. En este caso, por ejemplo, hay una inversión de 250 y tantos mil pesos, pero al final del año tenemos todavía ahí un flujo de efectivo de 300 tantos mil pesos. Ya de principio nos quiere decir que lo que producimos, lo que nos costó producir, lo recuperamos al vender ese queso y aún así obtuvimos una ganancia. Este es un análisis inicial, pero no nos podemos quedar ahí porque nuestro negocio no va a ser ni para un mes ni para un año. Queremos una empresa que dure años y hasta sea generacional. Entonces, esta parte de nuestra proyección mensual, ahora vamos a trabajarla a un horizonte de 5, 6, 10 años de acuerdo a nuestro proyecto. Siguiente lámina, por favor. Para poder hacer esta proyección, tenemos que ver ya no nada más lo que necesitamos para hacer el queso. Hablábamos de que teníamos que tener un local, una infraestructura para poder realizar esta actividad. Entonces, pues tenemos que ver en este programa de inversión cuánto le vamos a meter a ese local y cuándo vamos a programar el uso de ese recurso. Y así, tanto en la inversión fija como en la inversión diferida o el mismo capital de trabajo que requerimos para desarrollar nuestro proyecto. Ahorita que estamos hablando de capital de trabajo, les recuerdo que el capital de trabajo de nuestro proyecto está en relación al máximo menor que sale en nuestro flujo de efectivo. No es cualquier necesidad de capital en cualquiera de los meses, sino es en aquel mes donde más necesitamos capital de trabajo. Bien, también dentro de nuestras inversiones pues tenemos procesos de depreciación y de amortización. La diferencia de esto es que las depreciaciones las tenemos en relación a nuestro activo fijo, mientras que las amortizaciones van en relación a nuestro activo diferido. En el caso de las depreciaciones sí podemos tener alguna recuperación de la inversión, mientras que en el caso de la amortización pues ya no hay recuperación, porque esto es, por ejemplo, el estudio de proyecto que nos hicieron, pues ya no lo podemos recuperar. La inversión que hicimos en el terreno, esa sí se va a poder recuperar porque es un bien tangible. Adelante, por favor. Bien, con estos datos que hemos ido obteniendo, podemos hacer nuestra proyección de ingresos y egresos, o sea, nuestros estados financieros. Esto nos permite saber cuál es el comportamiento financiero de nuestro proyecto durante el horizonte de tiempo que pusimos, 5, 6, 10 años de acuerdo a nuestro proyecto. Para este caso tenemos dos elementos principales de análisis.
lo que es el flujo de efectivo anualizado, que nos permite saber el monto de dinero disponible o bien el déficit que tenemos en nuestros ingresos. Y el otro punto es el estado de resultados. Aquí nos permite observar la utilidad o la pérdida que tiene la empresa en un cierto periodo después de quitar los impuestos. Aquí en este cuadro, siguiendo con nuestro análisis, vemos nuestro flujo de efectivo anualizado. Anteriormente lo habíamos visto mes a mes a un año a ver cómo había salido ese flujo. Ahora lo estamos viendo al horizonte de 6 años en el que estamos llevando nuestro proyecto. Aquí nuestro flujo de efectivo anualizado, como veíamos, pues nos permite ver si tenemos disposición de efectivo en el proyecto al cabo de estos años. En la parte inferior, en lo que dice nuestro flujo neto del proyecto, es la disposición que nosotros tenemos de efectivo cada año. Bien, nuestro estado de resultados, la siguiente razón, en este estado de resultados podemos ver realmente lo que nos está quedando de nuestras inversiones después de quitar las diferentes utilidades. Aquí tenemos, nuevamente, tenemos nuestras ventas, tenemos los costos y la utilidad bruta, tenemos la utilidad de operación y la utilidad antes de los impuestos, la utilidad gravable, que es el ICR y el PTU. Y al final de cuentas aquí podemos ver la utilidad neta del ejercicio en cada uno de los años de nuestro proyecto. Podemos ver en ese sentido cuál es la utilidad que podemos disponer, donde existen los dividendos que se pueden repartir entre los socios, la inversión que se puede mantener como capital, en fin. Entonces, estos dos elementos nos permiten saber cómo se está comportando nuestro proyecto a través de los años. Uno de los elementos muy interesantes cuando estamos desarrollando un proyecto es saber si estamos ganando o estamos perdiendo. Como veíamos en el cuadro inicial, pues veíamos que estábamos vendiendo 100 y estábamos ganando 150. Bueno, de primera mano eso parece que está bien, pero sin embargo hay que adentrarnos un poco a las cuentas, a las matemáticas, para realizar algunas pequeñas operaciones y ver si tenemos un buen punto de equilibrio. Este puede ser sobre las ventas, saber qué tanto tengo que vender para estar en ese punto de equilibrio donde ni gano ni pierdo. O puede ser sobre la capacidad productiva. Recuerden que yo tengo una capacidad productiva de mi empresa, era para 90 kilos de queso, a lo mejor compré maquinaria para 120 kilos o no sé, pero este indicador me permite ver qué tanto tengo que producir de mi queso para que en ese sentido mi capacidad productiva sea rentable. Y también lo puedo hacer sobre las unidades de producción que haya establecido. Adelante, por favor. Bien, si nos damos cuenta en este cuadro, al final podemos observar el punto de equilibrio de la empresa en relación a las ventas o el punto de equilibrio en términos del porcentaje de la capacidad productiva. En el primer caso, en el punto de ventas, vemos que tenemos que tener una venta en el año primero de por lo menos 353,833 pesos y nuestro punto de equilibrio en términos de la capacidad productiva de la empresa estaría lograda si llegamos al 77,03%. Esto nos indica entonces ya no nada más que sí estamos ganando, sino a partir de qué punto empezamos a ganar, ya sea en términos de nuestras ventas o de nuestra capacidad de producción o de nuestro volumen de productos realizados. Siguiente lámina, por favor. Bien, pasemos a otro elemento de nuestra evaluación.
Ya sabemos a un año, a un horizonte de 5 o 6 años, cómo se va a comportar nuestras inversiones, nuestros ingresos, nuestras ventas, etcétera. Recordemos que todo esto son proyecciones, la realidad puede cambiar, pero lo que sí es que estas proyecciones, si están basadas en datos reales, nos van a servir mucho porque nos van a permitir que nuestro proyecto sea más objetivo y más realista. Porque si empezamos nada más a poner costos, por poner algún número, seguramente nuestro proyecto no va a servir de nada. Bien, proseguimos con nuestra evaluación de viabilidad. Aquí tenemos algunos indicadores que nos van a permitir saber qué tan rentable es nuestra empresa. En este sentido, aquí tenemos lo que es el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. Estos indicadores nos permiten saber, si yo ahorita invertí 100,000 pesos en este proyecto, dentro de 5 o 6 años, ¿qué valor van a tener esos 100,000 pesos? Entonces, este indicador de valor presente neto, a través de una tasa de actualización, nos permite saber si estos 100,000 pesos de hoy, 2020, van a tener el mismo valor o más dentro de 5 años, en el 2025. La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje que estamos obteniendo después de recuperada nuestra inversión. Si este porcentaje es menor a lo que obtendríamos en un banco, pues realmente el proyecto no sería tan viable porque te implicaría hacer muchas cosas, inversiones, esfuerzo, y lo mismo te estaría dando el banco si no haces nada, ¿no? Entonces, la tasa interna de retorno nos permite conocer en ese sentido la rentabilidad de nuestro proyecto. Y la relación beneficio-costo finalmente nos permite saber cuánto dinero estoy ganando por cada peso que estoy invirtiendo. Aquí, de acuerdo a nuestra tabla que estamos viendo en pantalla, nuestros indicadores de rentabilidad nos dicen que sí, que de la inversión de 250,000 pesos en el 2020 a 2025, eso va a valer 300,000 pesos, o sea que hay una inversión, un valor actualizado que me dice que es adecuado. Nuestra tasa interna de retorno la tenemos en el 20%, es decir que si un banco me da más de 20% ahorita en una inversión, pues me conviene más ir a meterlo al banco. Si me da menos, entonces mi proyecto resulta viable. Mi relación beneficio-costo me indica que por cada peso que estoy invirtiendo voy a obtener un peso 18 centavos. Entonces, en ese sentido, mis indicadores de rentabilidad del proyecto me están diciendo, adelante, córrele, es un buen proyecto en el que puedes invertir. Pero repito, todo esto es una secuencia de conocimiento, una secuencia lógica que viene desde nuestro diagnóstico, nuestro estudio de mercado, que nos permitió saber cuál era nuestro cliente, qué era lo que requería nuestro consumidor final. No podemos aventar al mercado un producto que no hayamos analizado primero si va a tener una aceptación. Todos estos números que hemos visto en el análisis financiero, al final de cuentas son una corrida financiera, son fórmulas que se van integrando, donde nada más se va haciendo sumatorias, divisiones, multiplicaciones, etc. No demerito el análisis financiero, es muy complejo, requiere muchísima dedicación, pero de nada sirve tanta dedicación y esfuerzo si los datos bases, nuestros datos de origen, están mal. Si nosotros mismos nos estamos mintiendo, pues nuestro proyecto va a ser una gran mentira. Bien, ahora abordemos el análisis de sensibilidad. Ya sabemos que nuestro proyecto es rentable, pero si le bajo el volumen de venta o le bajo los precios de venta, ¿qué tanto me va a aguantar ese proyecto? Porque acuérdense que la realidad cambia. Yo a lo mejor tenía proyectado vender a una X cantidad
el kilo de queso y de repente ahorita pues el mercado ha disminuido y tengo que saber hasta cuánto puedo disminuir el precio de mi producto o mi volumen de producto para seguir siendo rentable. Y eso nos lo permite el análisis de sensibilidad. Aquí aparecen dos pequeñas referencias, pero un análisis de sensibilidad casi implica hacer nuevamente un proyecto porque tienes que retomar todos los datos, ¿verdad? Pero es algo muy pesado, pero de acuerdo al proyecto, yo sí recomiendo el análisis de sensibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, todo proyecto, toda actividad en esta vida pues tiene algún riesgo. Nuestro proyecto, pues en algún momento dentro de las áreas de nuestra empresa puede tener riesgos. Nuestra producción, si no logramos los insumos que necesitamos, por ejemplo, pues se puede retrasar, puede haber efectos en la calidad del producto y en ese sentido pues tenemos que analizar qué riesgos pueden surgir en cada una de las áreas de nuestro proyecto, qué impactos pueden tener si es que sucede eso y tenemos que pensar de alguna manera pues qué acciones preventivas o correctivas tenemos que tener a la mano para poder evitar estos riesgos que seguramente pueden surgir en la vida de nuestro proyecto. Siguiente lámina, por favor. Otra parte del análisis de sustentabilidad de nuestro proyecto es, como veíamos al principio, nosotros producimos algo a partir de utilizar la naturaleza que tenemos a nuestro medio y hacer un producto. Este producto lo hicimos los seres humanos en esta sociedad actual a partir de utilizar diferentes elementos de la naturaleza. Entonces, hay una relación de causa-efecto con la naturaleza. Si yo estoy produciendo estos floreros de flores naturales y me acabo las flores naturales, pues ya no voy a poder producir. Me acabé la naturaleza y junto con la naturaleza acabé con mi empresa. Y con mi empresa pues me acabé yo y todo el personal que trabajaba en ella. Entonces, pues tenemos que tener siempre bien presente esta relación de causa-efecto entre estos factores. Bien, finalmente pues lo que nos queda es hacer el dictamen de la realización del proyecto sobre su viabilidad. En este dictamen pues se retoman elementos que hemos considerado en los 4 estudios: el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo organizativo y el estudio financiero. Siguiente, por favor. Entonces, en el dictamen expresamos los resultados que hemos obtenido en estos apartados para poder ofrecer al cliente la seguridad de que su inversión pues puede llevar a buenos ámbitos. Siguiente, por favor. Entonces, ya aquí indicamos en el dictamen todas las cuestiones de rentabilidad que estuvimos analizando en el proyecto para que al final de cuentas nuestro cliente pueda tomar la decisión de si es bueno invertir o no en este proyecto. Siguiente, por favor. Y bien, siguiente, por favor. Pues aquí, con esto terminamos nuestra plática. Es mucha información de repente, sin embargo, vuelvo a repetir, la mayor parte de la información se desprende de lo que es el diagnóstico y el estudio de mercado. Esto es lo que nos va a dar la pauta para poder decidir cuál es el volumen de producción, cuál es nuestra capacidad productiva de la empresa, personal y tipo de perfil que tiene que tener nuestro personal, cuánto le vamos a pagar, en fin. Todos estos son los elementos base que nos van a ayudar a hacer este análisis financiero que vimos al final. Bueno, yo solamente quiero decirles, agradecerles de que nos hayan acompañado en esta segunda parte de todo este gran proceso de planeación, de transformación de una realidad.
Espero que esta plática les ayude a llevar sus sueños a la realidad, a cambiar esa situación en la que estamos viviendo y que realmente todos estos elementos sean de utilidad para ustedes. Agradeceremos si tienen alguna duda, algún comentario. Ahí están nuestros datos en pantalla. Estamos a sus órdenes, como siempre, sobre todo pensando en facilitar el camino a todos los compañeros que estamos en este planeta. Muy buen día a todos y espero que les sea de mucha utilidad esta plática y hasta la próxima.